Hola, ¿qué tal? Se cumplen 2 años desde que el gobierno del PP de David Pérez gobierna en Alcorcón. Antes de las elecciones de mayo de 2011, el PP hizo una lista con sus promesas, entre las que hablaba de creación de empleo, de transparencia o de bajada de impuestos, entre otras cosas. Y para hacer balance de estas promesas, contamos con la presencia de Juan Carlos Martínez, concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Alcorcón. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos con uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, que es el paro. En mayo de 2011 había 13.000 parados, más o menos en Alcorcón. Actualmente hay más de 16.000. El PP prometió que iba a bajar el paro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, no solamente no ha bajado el paro, sino que al revés, lo que está haciendo es subiendo de forma escalonada y de forma mucho más rápido que el resto de municipios. ¿Cuáles crees que son las causas? Pues hombre, las causas es que se ha hecho un efecto llamada con el tema de Eurovegas, tan famoso, que digamos que están jugando con la desesperación de la gente y lo que hacen es venir a entregar su currículum a un proyecto que es un proyecto fantasma que ni siquiera ha salido a concurso público. Y eso está provocando que la gente se empadrone en Alcorcón y que el paro suba más todavía de lo que él tenía calculado. Yo creo que ese tipo de políticas están demostrando que no solamente no crea empleo, sino que hace todo lo contrario, sino que está destruyendo empleo y generando más desempleo a este municipio. Precisamente te quería preguntar por Eurovegas. ¿Crees que es una solución para el desempleo cuando finalmente empiece el proyecto? Si algún día empezase, que yo creo que no va a empezar, es indudable, y el que niegue esto no estaría en la realidad política, que es lo que han hecho otros partidos de este municipio, generaría empleo. Pero no hay que hablar de qué empleo generaría, o sea, lo que hay que hablar es de qué características va a tener ese empleo. Digamos que Alcorcón se va a convertir en todos los desmanes de generación de empleo que conocemos, lo que se llama la explotación laboral, que llevamos luchando porque no se produzcan en España desde hace muchísimos años. Tener en cuenta que las condiciones laborales de los empleados que ahora mismo están en ese tipo de sector están totalmente explotados, ¿no? Son condiciones que no querría nadie para sus hijos. Yo muchas veces en el Pleno incluso les comento a ellos, espero que ningún día tengan ustedes la mala fortuna de salir a buscar ese tipo de empleo que hoy ustedes están promocionando. Porque claro, es muy fácil decir que quieren generar ese empleo, aunque sea un empleo malo, con tal de que la gente trabaje, cuando tú recibes un sueldo que pagan todos los ciudadanos, que rondan alrededor de los 5.300 euros, que desde Los Verdes nos parece un escándalo, ¿no? Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento hicimos una propuesta de bajada de sueldos y luego, en este caso, el concejal de Los Verdes, que soy yo, nos reducimos el sueldo hasta los 1.000 euros. Tú no puedes pretender que la gente tenga un salario mínimo interprofesional tan bajo y que tú solamente en dietas de manutención estés cobrando 1.800 euros como están cobrando los miembros del Congreso, ¿no? Entonces, nosotros no apostamos por este tipo de empleo. Es indudable que si viene va a generar empleo, porque si dijésemos lo contrario estaríamos engañando a la ciudadanía, pero nos oponemos a ese tipo de proyectos. Nosotros apostaríamos más por un polígono industrial tipo tecnológico, en el que nuestros jóvenes, que son los más formados que ha habido en todas las generaciones, tuviesen un empleo de calidad y la gente que viniese a buscar este empleo, pues empleos que reconozcan el esfuerzo que han hecho las familias en este municipio y en toda España para formar a esta promoción de chavales, ¿no? ¿Qué más medidas proponéis desde Los Verdes para acabar con el desempleo? Pues nosotros ya dijimos que nosotros lo que llamamos es el empleo verde, que lo que se trata es un poco de utilizar, reutilizar y reciclar lo que ya tenemos, ¿no? Los edificios, por ejemplo, si dais una vuelta por la zona centro de Alcorcón, vais a ver que son edificios totalmente viejos y nosotros apostamos por renovar esos edificios, que eso generaría empleo, y renovarlo de tal manera que hagamos edificios autosostenibles, con paneles solares, con recuperación de aguas, con una política que no se ha hecho nunca y que de Los Verdes del año 95, que nos presentábamos en las primeras elecciones en Alcorcón, veníamos ya demandando. Entonces yo creo que es un concepto de ciudad, nosotros tenemos un concepto de ciudad amable y lo que se ha hecho ha sido un concepto de ciudad agresiva. Si te fijas, los fines de semana nadie permanece en la ciudad, en este tipo de ciudad que han construido, y lo que hacen es emigrar hacia la sierra o hacia otros lugares, pero nadie se queda a disfrutar de su ciudad. Y eso es una muestra de que las ciudades se han desarrollado de mala manera y no se han desarrollado de una forma amable para que el ciudadano pueda pasear, para que el ciudadano pueda disfrutar de ella. ¿Hay dinero en el ayuntamiento suficiente como para hacer todas esas inversiones? Dinero, estamos todavía en la pelea, porque aquí lo que ha hecho el Partido Socialista de que ha llegado y el Partido Popular es pelearse entre quién dejó más deuda. En vez de preocuparse
de cómo vamos a generar empleo y cómo vamos a generar esos ingresos para poder sacar el municipio adelante, han hecho todo lo contrario. Llevamos 2 años y siguen echándose en cara quién dejó más deuda de los dos. Indudablemente, en la época actual no hay dinero en el ayuntamiento, pero claro, si seguimos con la mentalidad de que para generar empleo tenemos que tener mucho dinero, pues no vamos a ningún lado. Si empezamos a pensar que podemos hacer cosas nuevas y proyectos nuevos en el que al final sean los sectores los que acudan a la ciudad, inviertan en la ciudad, pues probablemente generemos dinero y no tengamos que seguir subiendo los impuestos a los ciudadanos para generar esa bolsa de dinero. Eso te quiero decir, unas promesas del alcalde era que iba a bajar los impuestos y las tasas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se han bajado? ¿Se han subido? Pues mira, eso tiene un poco de relación con lo que decía yo antes, ¿no? Nosotros nos presentamos en el municipio diciendo que nos íbamos a bajar los salarios. Cuando llegó la hora de la verdad, el único que voté de la oposición en la bajada de los salarios fui yo, ¿no? En relación a lo que me comentabas, tú no puedes prometer bajar los impuestos cuando al mismo tiempo estás diciendo que han dejado una deuda de 612 millones, porque no es verdad, no vas a poder hacerlo. Entonces ha ocurrido justo lo que nosotros denunciábamos, se han subido los impuestos, solo tienes que darte un paseo por el barrio de Retamas o por cualquier barrio donde tengan terraza veladores y podrás comprobar que se está pagando casi los mismos impuestos que en la propia Gran Vía. O sea, los vecinos no entienden que en un municipio como Alcorcón, para generar o para regenerar otra vez que la gente empiece a consumir y que la gente se pueda sentar en esas terrazas que estábamos hablando, pues se les suba los impuestos a las pymes de Alcorcón como se les ha subido. Porque no hay que olvidar que los autónomos y las pymes de Alcorcón son pequeñas familias que han puesto encima de la mesa su patrimonio y su dinero. Una vez me decían, parece mentira que los verdes estéis defendiendo a las empresas. Nosotros, ellos se empeñan en encasillarnos solamente en el movimiento ecologista para que no hablemos de otras cosas, pero nosotros hablamos de todo. Y nosotros creemos que las pymes y las pequeñas empresas de cualquier municipio son pequeñas familias que han apostado su dinero y su patrimonio para levantar una ciudad. Y no se les puede matar impuestos como se les está haciendo. ¿Eres tú el único que se ha bajado el sueldo? Te lo digo porque una de las promesas del PP también precisamente era bajar el sueldo de los altos cargos. ¿Eres tú el único o ha habido alguien más también? No, que de los 27 concejales que haya votado bajarse el salario he sido yo, porque tengo trabajo y porque yo no creo en los políticos profesionales. Es más, no creo en la oposición, que cuando no tienes responsabilidad estés cobrando como cuando estás en la responsabilidad, como es el caso de los portavoces, ¿no? Que tienen un sueldo, a nuestro entender, escandaloso con la que está cayendo en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no? 5.300 euros para nosotros es una barbaridad. Nosotros creemos más en el político que está con el ciudadano, quiere decir que está trabajando, que está en la calle con ellos, que sabe cuál es la realidad y tiene los pies en la calle, y no creemos en el político que está en el despacho y que desconoce un poco el salario que hay en la calle y qué hay que hacer para ganarse ese salario. Respecto a lo que me preguntabas de los altos cargos, yo creo que ahí hay una política totalmente equivocada. Nosotros ya lo denunciamos al principio. Es inadmisible que en unas elecciones a un ayuntamiento se vote a 27 concejales y se tenga un número superior que los concejales que están votando los vecinos de cargos de confianza. Nosotros reduciríamos los cargos de confianza drásticamente, porque para eso tenemos funcionarios públicos que han pasado una posición, que han demostrado que, la objetividad y la igualdad de méritos a la hora de acceder a esa posición, y los tenemos preparados. No se entiende que en este grupo municipal, por ejemplo, tengamos un cargo de confianza, en el otro 2, ellos otros 2. No tiene ningún sentido cuando hay administrativos y técnicos de esta casa que podrían hacer esa labor sin ningún tipo de problemas y sin tener que seguir pagando ese dinero que no existe en el ayuntamiento y que se podría usar para becas de libros, por ejemplo. Lo de los cargos de confianza, precisamente te iba a preguntar porque Alcorcón se puso en el punto de mira porque salió un programa en 4 que se llama Diario D, en el que apuntaban directamente al Alcorcón de que mantenía 70 cargos de confianza que cuestan a los alcorconeros 2 millones de euros al año. ¿Te parece ético? Pues miren, nosotros nos caracterizamos por no dar respuestas populistas. O sea, lo que no me parece ético es que aquellos que critican que existan cargos de confianza tengan ellos también cargos de confianza. O sea, hay personas que salen en ese programa que están en estos grupos municipales ahora mismo. El Partido Socialista tiene 2 cargos de confianza, el Partido Izquierda y los Verdes tiene un cargo de confianza, UPyD tiene medio cargo de confianza y el PP efectivamente tiene un montón de cargos de confianza. Entonces, partiendo de la base que no se puede hacer demagogia, porque todos están usando esos medios, creemos que los cargos de confianza no deben de existir tal número de cargos de confianza en un ayuntamiento. Nosotros limitaríamos los cargos de confianza como máximo al número de concejales. Pues lo que decía antes es que se produce algo antidemocrático cuando un vecino elige a 27 concejales y luego esos concejales pueden poner a un número de cargos de confianza por superior a los propios concejales que ha elegido los ciudadanos. Entonces es casi mejor que no elijamos a nadie.
Porque si al final supera el número de confianza a los que eligen los ciudadanos, nadie va a entender nada. Y si esos cargos de confianza, sus retribuciones son superiores en exceso a lo que se viene cobrando en la calle y a lo que tú pones como un sueldo mínimo interprofesional, a nosotros nos parece vergonzoso. ¿Se podrían suprimir varios de ellos? Se podrían suprimir el 50% de los cargos de confianza seguro, sin ningún problema. Porque, como decía antes, tenemos técnicos en el ayuntamiento, tenemos administrativos en el ayuntamiento que han pasado oposiciones, que han demostrado que son gente objetiva, que podrían trabajar en estos cargos que están trabajando estos cargos de confianza. Aquí, que nadie se engañe, el único problema que hay con los cargos de confianza es el servilismo al partido al que le han contratado. Porque es como una empresa, si a ti te contratan, pues tú vas a decir lo que te están diciendo que digas. Entonces, si se creó la figura del funcionario fue precisamente para que en la política no ocurriese eso, para que nadie pudiese manipular en los ayuntamientos a los empleados públicos. Porque recordemos que un funcionario pasa a una oposición y digamos que su objetividad está demostrada. En el momento que tú pones un cargo de confianza, pues está claro que el cargo de confianza va a hacer lo que la persona que le ha puesto le está marcando, ¿no? Entonces nosotros no solamente lo reduciríamos a la mínima expresión. Uno de estos cargos de confianza que apuntaban en el programa eran los 2 choferes que tiene el alcalde, que cada uno de ellos cobra 43.000 euros al año. ¿Ese trabajo no puede hacerlo un trabajador municipal? Sí, como te decía antes, cuando alguien de los que denuncia eso tiene un cargo de confianza que cobra lo que está denunciando esa persona, digamos que queda sin autoridad para lo que está diciendo, ¿no? Yo creo que en ese programa se atacó directamente a los trabajadores, a esos 2 conductores, cuando ellos no son responsables de lo que están cobrando. Y no se habló en ningún momento quién permite que se contraten a esas 2 personas cuando tenemos conductores municipales o policías municipales o otro tipo de conductores en el ayuntamiento que podrían hacer ese trabajo. Entonces nosotros lo que denunciamos es, si no tienen que existir esos cargos de confianza, quítense. Pero hombre, lo que no pueden hacer ustedes es una campaña contra esos trabajadores que no tienen culpa cuando ustedes tienen dentro de su grupo 2 personas en las mismas condiciones. Entonces nosotros, para aclarar la pregunta, nosotros claro que pondríamos 2 conductores del ayuntamiento, 2 funcionarios del ayuntamiento que conduciesen el coche del alcalde en este caso. Otro tema es, hace poco un juzgado de Móstoles ha declarado nula la decisión del ayuntamiento de reducir la jornada laboral, la redujeron a una trabajadora al 50% y el juzgado ha dicho que no, que tienen que readmitirla con las mismas condiciones con las que estaba antes. ¿Es un halo de esperanza para todos esos trabajadores que están despedidos? Hombre, para el trabajador que haga una sentencia, claro que es un halo de esperanza. Para los otros trabajadores, pues ya veremos cómo acaba la cosa. Pero lo que está claro es una muestra más que la justicia, cuando tú eres un empleado público que has pasado a una oposición, la justicia es mucho más independiente. Si eso lo hubiese hecho un jurado de cargos de confianza, pues probablemente esa persona estaría fuera. Aquí lo que no se quiere hablar en el fondo es qué va a pasar con la reforma de la administración local, que se va a producir para noviembre. En noviembre se va a producir la reforma de la administración local, donde se plantea una reducción de cargos de confianza y donde se plantean ejecutar los primeros ERES a los ayuntamientos. Ya se han hecho en algunos municipios, pero muchos ayuntamientos están esperando a que se produzca esa ley nueva que van a sacar, la reforma de la administración local, para que el personal laboral poder directamente expulsarlos. Entonces, yo creo que de aquí a 6 meses vamos a vivir en los ayuntamientos un drama, porque el personal laboral fijo puede ser despedido. Y veremos cómo la justicia va a tener que defender a estos trabajadores en este caso, ¿no? Porque lo que se abre es una puerta al despido libre dentro de la administración pública que hasta hoy no había existido. Si eso le sumas que tú abres por un lado la puerta del despido libre para la administración pública, los empleados públicos, y por otra estás abriendo la de cargos de confianza, pues no hace falta ya que diga lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando ahora mismo se está hablando en todos los lados sobre las puertas rotatorias, ¿no? que es lo que está pasando. O sea, al final vamos a convertir casi a capricho los ayuntamientos y las administraciones de este país. O sea, ¿crees que con esa reforma de la administración local van a desaparecer los cargos de confianza? Yo creo que van a reducir bastante los cargos de confianza y creo que va a tener algo positivo, que va a ser que van a reducir bastante las personas que cobran, o sea, en este caso los concejales de los ayuntamientos. Yo sé que esto es antipopular para dentro de lo que son los concejales, porque yo estoy muy criticado por este tema, pero yo creo que si tú quieres dar ejemplo, lo primero que tienes que hacer es empezar por los que estamos representando a los vecinos, que son los que nos han votado. Otro tema, urbanístico en este caso. La Comunidad de Madrid aprobó hace poco la construcción de un barrio nuevo que se llama Retamar de la Huerta y han anunciado 3.500 viviendas.
precisamente una de las promesas del PP era que iban a acabar con el ladrillazo, ese famoso ladrillazo que nos ha metido en la que estamos, en la crisis que estamos actualmente. ¿Crees que el ladrillazo es una buena forma de que Alcorcón crezca o ya no funciona? Ya sabemos todos que no funciona. Pues hombre, yo creo que eso demuestra, una vez más, los planteamientos de los verdes. No están en la calle. O sea, no es una cuestión de hacer viviendas. Si es que tú vas a un banco, uno de nuestros jóvenes se acerca a un banco y nadie le va a dar un préstamo para esa vivienda. Esa vivienda se venderán a aquellos que están amasando dinero gracias a los que están debajo, que son los que no tienen el dinero. Pero si tú estuvieses en la realidad de la calle, se darían cuenta que el ladrillazo a día de hoy no funciona, porque es que no van a poderlo vender. Pero si os fijáis, plantean la ciudad nueva como una urbanización ecológica, han llegado a decir, una urbanización sostenible. Pero cuando yo planteo en el Pleno qué tipo de viviendas van a hacer, si son sostenibles, cómo van a ser, en ninguno de los casos me han dado respuesta. Yo he preguntado que cuántas de esas viviendas van a llevar geotermia, y la sorpresa ha sido mayúscula cuando ellos ni siquiera han sabido responder lo que es la geotermia. No han sabido responder cuál de ellas van a tener recuperación de aguas grises. No han sabido responder qué tipo de vivienda van a hacer. O sea, el desarrollo está preparado, pero ni siquiera saben qué modelo de ciudad van a preparar allí. Ellos vuelven a apostar por un modelo de vivienda, por el ladrillazo, cuando ni siquiera se han dado cuenta que es que tenemos en el Sánchez Sur ahí abajo que no somos capaces de venderlo porque no hay dinero, y menos para vivienda. Los bancos no están dando préstamos, se les está dando al ICO con la recapitalización que hicimos entre todos, pero no se está dando los préstamos a nuestros jóvenes, con lo cual tú puedes hacer todas las viviendas que quieras, que no vas a generar empleo y tampoco se van a vender, vas a volver a hacer una ciudad fantasma. Y anuncian también que de esas viviendas un tercio va a ser de protección oficial. ¿Es la solución para que por lo menos ese barrio vaya alguien a vivir? Pues hombre, yo no sé si es la solución, si partimos de la base que las viviendas de protección civil, digo de protección pública, están ahora mismo más caras casi que la libre, con la caída que ha habido del precio de la libre, pues eso demuestra que no bajan a la calle. O sea, cuando tu trabajo solo depende de la política y no tienes que ir a trabajar por la mañana a tu centro de trabajo y convivir con las personas que tienen que pagar las hipotecas, con las personas que no llegan, con la gente que está siendo desahuciada y ver cómo está la gente, pues tú sigues pensando que la gente sigue funcionando como funcionaba antes. Y entonces se convierten en lo que estamos viendo, que ellos viven en su mundo y los ciudadanos van por otra parte. Los desahucios, parece que el tema el ayuntamiento no lo está tocando mucho. En Móstoles, por ejemplo, han sacado una bolsa de viviendas públicas para la gente desahuciada. ¿Qué hay en Alcorcón para la gente que ha perdido su casa? Bueno, pues aquí hablamos del tema de los desahucios en un pleno y ellos lo que proponían, en este caso el PP, era que algunas de las viviendas que tenían GIASA, que habían sido permutadas, se diesen a estas personas que estaban siendo desahuciadas. A mí me parece lamentable que esos bancos que hemos salvado entre todos, o sea, esos bancos que hemos puesto el dinero, que hemos reconvertido la deuda privada en pública, somos ahora uno de los países que más deuda pública tiene y hace 2 años no era así, y es por una reconversión de la deuda privada en pública. Esos bancos que les hemos salvado de esa deuda dejen caer a los vecinos y a las vecinas de Alcorcón, en este caso, igual que de todo el resto de España, y se les quite las viviendas sin ningún tipo de pudor. Y que los ayuntamientos, que son los más cercanos o deberían ser los más cercanos a los ciudadanos, no interpongan medidas para que esto no se produzca. Nosotros ya hemos insistido varias veces al Ayuntamiento de Alcorcón que en esta ciudad no puede ocurrir esto, que en esta ciudad las personas que vayan a ser desahuciadas, el Ayuntamiento debería intervenir con esa bolsa de viviendas públicas que tenemos ahí que no son capaces de sacar adelante. Bajo el criterio de los verdes no debería haber ninguna persona desahuciada con la que está cayendo en nuestro municipio. ¿Por qué esa bolsa de viviendas públicas no funciona? Pues no funciona porque ellos no creen en el sistema. O sea, ellos lo que están dejando es caer a la gente y que la gente viva en una situación precaria. ¿Qué conseguimos con eso? Que la gente admita cualquier tipo de trabajo, como por ejemplo Eurovegas. O sea, cuanto peor esté la gente, más admisible es donde podemos, digamos, llevarla para que acepten lo que ellos quieren. Nosotros creemos que no es un problema de que no haya vivienda, es un problema de que no apuestan por salvar a esa gente que está siendo desahuciada. ¿Por qué? Pues ellos tendrán que dar explicaciones en las próximas elecciones. Pero yo creo que su política en vivienda está siendo muy errónea y a la prueba me remito que siguen sin salir los pisos adelante y es más, hay comisiones de investigación para saber por qué no sancionan por haber dado pisos a personas que no les correspondía. Otro tema, otras promesas del PP era la educación. Ellos prometieron que iba a ser una referencia para ellos y que no iban a escatimar recursos en educación. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido esa promesa?
Yo creo que en ese sentido el Partido Popular en Alcorcón sí ha hecho mejoras en los colegios públicos, porque la verdad es que los colegios públicos de Alcorcón estaban bastante abandonados y sí se han hecho mejoras. Pero no estamos de acuerdo con la política que lleva el Partido Popular en este caso con el tema de las ayudas a los colegios concertados o a los colegios privados. O sea, nosotros ya hemos presentado varias quejas diciendo que esas ayudas que se destinan a esos colegios deberían ir a la educación pública, puesto que somos la mayoría, con nuestros impuestos, los que estamos generando esos colegios públicos y que no se debe llevar dinero público a la enseñanza privada ni a la concertada. Aquel que quiera ir a la enseñanza privada y concertada, nosotros no somos como otros partidos, como Izquierda Unida o como algún otro partido, los que vayan libremente donde quieran. Pero lo que no puede ser es que vayan con nuestros salarios, no puede ser que vayan con nuestros impuestos. Entonces nosotros demandamos al Partido Popular que sí es verdad que ha hecho mejoras en algunos colegios de Alcorcón, pero que cierre ya el grifo a los colegios privados y a las entidades privadas, porque por ese mismo criterio se debería apoyar a las pymes de Alcorcón con nuestros impuestos y no se está haciendo. Se está haciendo todo lo contrario. Se está apoyando a grandes proyectos como Eurovegas, liberalizando de impuestos y cambiando incluso todo tipo de leyes para que vengan, y sin embargo a nuestras pequeñas y medianas empresas en Alcorcón se les están poniendo todo tipo de trabas y se está poniendo todo el tipo de impuestos. Que esos impuestos lo que generan es que el señor de Eurovegas, el señor Anderson, se le pueda quitar los impuestos a él. ¿Esos colegios que dices que ha reformado el PP han sido colegios públicos, han sido privados, han sido concertados? Efectivamente, los colegios públicos, hay bastantes colegios públicos que han sido mejorados porque estaban bastante abandonados, incluso algunos sin calefacción un montón de tiempo. Y lo que nosotros decimos de los colegios privados y concertados es que no se dé ayudas a ese tipo de colegios. Por ejemplo, en las actuaciones que estamos teniendo en Alcorcón o eventos que se hacen en Alcorcón, casi siempre lo que acuden a esos eventos suelen ser colegios concertados y colegios privados. Y lo minoritario suele ser colegios públicos. Cuando se hacen algún día del árbol, algún día medio ambiente, suelen ser mayoritariamente colegios privados los que están ahí apoyando esa campaña y no los públicos. Y eso es una manera indirecta de apoyar la educación privada y la educación concertada. Entonces nosotros estamos en contra de esa medida porque al final lo que quiere es que la gente vea que esos colegios funcionan y los públicos no. Consiguen deteriorar la enseñanza pública para que el padre voluntariamente crea que está decidiendo irse a la privada. Y para nosotros nos parece un error totalmente. Hay muchos alcorconeros que se quejan últimamente del problema de aparcamiento, que sobre todo por la zona del hospital hay muchas quejas. ¿Por qué pasa esto de repente y cuál crees que es la solución? Pues hombre, nosotros no creemos que haya pasado de repente. O sea, nosotros hemos criticado al Partido Socialista, y lo sabe todo Alcorcón, un montón por las políticas que llevó, y vamos a criticar al Partido Popular por las políticas que lleven. Uno de los primeros problemas que tuvimos nosotros con Izquierda Unida aquí fue cuando yo dije que nosotros no éramos de derecha ni de izquierda, sino que estábamos con el vecino y para eso habíamos venido aquí. Y eso nos trajo muchos problemas hasta el punto que incluso nos quisieron expulsar del grupo. El problema del aparcamiento en Alcorcón es que cuando se hizo en su día, que estaba gobernando el Partido Socialista, como decía antes, no se construyó una ciudad amable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que había que apostar por aparcamientos rotativos. De tal manera que todos los aparcamientos que se habían hecho con dinero público, que eran aparcamientos públicos, tuviesen los vecinos la posibilidad de subir al centro, meterlos en ese aparcamiento, hacer sus compras por el centro y con una tarjeta sacar su coche y volver a su casa, ¿no? Entonces nosotros dijimos que había que facilitar a los vecinos que usasen los aparcamientos que eran públicos, que no eran capaces de vender, porque ya había llegado la crisis y no se nos hizo caso. Entonces, claro, si peatonalizas la zona y no habilitas un sistema por el que los vecinos puedan utilizar su vehículo, pues al final ocurre esto, que ocurren problemas de aparcamiento. Pero no es una zona concreta por el hospital, que ahí la polémica es si ahora cobran el aparcamiento o no, no es esa. El problema existe en todo Alcorcón, ¿no? Porque aquí se dedicó durante un tiempo grande el Partido Socialista a quitar los aparcamientos de Alcorcón y hacer el parking subterráneo para que la gente los comprase. Claro, la gente no fue tonta. Cuando vino a las elecciones castigaron de forma fuerte al Partido Socialista. La pena es que ahora el Partido Popular no tenga políticas para rehabilitar eso. ¿Esos parkings subterráneos están vacíos o los usa alguien? No, la mayoría están vacíos. La han comprado algunos vecinos de Alcorcón, pero ha pasado lo mismo. Ahora esas plazas están casi más caras que una plaza en el mercado libre, digamos. Entonces, esas plazas no se venden. Hay miles de plazas sin vender en este ayuntamiento. Y todo lo que eran aparcamientos que estaban encima, pues ahora no existen. Se hizo una política para recaudar dinero que no había ya. Y hablando de transporte, el transporte público de Alcorcón, ¿qué tal funciona? ¿Se puede decir que Alcorcón es una ciudad bien comunicada?
Desde el punto de vista de comunicación, Alcorcón es una ciudad muy bien comunicada. Eso no es indudable y si no vuelvo a decir lo mismo, sería caer en el mismo error que el resto de partidos políticos en Alcorcón, la crítica por la crítica. Y los verdes no somos así. O sea, nosotros reconocemos que Alcorcón es un municipio bien comunicado, pero volvemos a lo mismo, reconocemos que es un municipio mal diseñado. Si te das una vuelta por Alcorcón verás que no hay ni un solo vehículo municipal, ni un solo vehículo de transporte que se mueva con energías limpias. O sea, no hay ninguno que funcione con gas, no hay ninguno que funcione con biodiesel, no hay ninguno que funcione con ninguna energía que sea limpia. Para ser una ciudad moderna tienes que tener sistemas modernos. Por ejemplo, nosotros hemos dicho ya bastantes veces que uno de los autobuses que circula por Alcorcón, que es el número 2, pues es un autobús yo creo de 70 plazas. Y el de 70 plazas va, pues el 90% de las veces vacío, con 2. O sea, si hacemos un programa de ahorro de energía o de eficacia en el transporte, ese autobús debería ser un autobús eléctrico pequeño de 10, 12 o 20 plazas no más, como lo tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y sin embargo tenemos camionetas de gasoil circulando ellas solas, como si fueran camionetas fantasmas, durante el 80% del día. Si eso lo multiplicamos por todas las líneas que circulan en nuestro municipio, pues imaginaros el combustible que estamos gastando, el gasto energético, todo eso era lo que hablaba al principio de la entrevista, de dónde se puede ahorrar de la ciudad sin tener que tener una bolsa de dinero como se tenía antes, porque gobernar con las bolsas de dinero que había antes, gobierna cualquiera. El problema es gobernar cuando no hay dinero, y para gobernar cuando no hay dinero tienes que tener estrategia y tienes que tener capacidad y haber estado en la calle y saber cómo funcionan las cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta, comunicado, está bien comunicado, tenemos de todo, transporte, metro, Renfe, tenemos de todo, pero nadie se ha preocupado por hacer una ciudad amable, una ciudad donde el autobús no vaya contaminado todo el día vacío, donde haya un sistema de bicicletas, que lo tienes en cualquier municipio de alrededor, de alquiler, que sirva como medio de transporte para que la gente se mueva. Si nosotros, como políticos, no ponemos los medios, las herramientas para que el ciudadano pueda usarlas, pues es muy difícil que el ciudadano deje su coche y coja un transporte público. Es preferible casi coger tu coche y subir con tu coche, porque el transporte público se ha puesto tan caro que es que para una familia normal con 2 hijos pues es imposible usarlo. Eso te iba a decir, con un abono transportes que ahora cuesta 70 euros, ¿es viable ahora mismo el transporte público? Porque yo entiendo que la gente también coja más el coche ahora, porque si no, si tienes que pagar 70 euros por coger el autobús, claro, ¿qué vas a hacer? Si no, ¿cómo promoverías el transporte público? Pues mira, para que entiendan los vecinos un poco cuál es el problema, aquí hay concejales que llevan alrededor de 20 años sin salir de aquí. Concejales que han pasado por parques y jardines, por urbanismo, por seguridad. O sea, concejales que llamo yo concejales multiusos, que saben de todo. Y es imposible, o sea, no pueden saber de todo. Volviendo a la pregunta, el transporte. Claro, si tú no has estado dentro de lo que es el ámbito tuyo profesional del transporte, es muy difícil que puedas tener ideas de qué proponer para que eso mejore. Yo he estado en ciudades donde hay una cosa donde hay un transporte, que es el transporte free, que es un tranvía, que es gratuito para el municipio. Y luego está el transporte de pago, como en todos los lados. La gente, lo que hacían en ese país era dejar el coche en un aparcamiento fuera, que era municipal, incluso que a veces te cobraban algo, y cogían su tranvía o su autobús, que era free, que era gratis, y circulaban por la ciudad sin ningún problema. Y ese transporte siempre era no contaminante. Y eso genera que la ciudad, el monóxido de carbono, no exista. Con lo cual es mucho más tranquilo andar, no hay ruidos. Pero claro, para eso tienes que haber, ser un profesional de esa rama. Cuando tu profesión es la política, es muy difícil. Hay que contratar asesores, que son los que vienen de la calle para poder hacer esto. Entonces, claro, o se cambia el sistema o es muy difícil que podamos trabajar. ¿Sería viable eso en Alcorcón? Claro que sería viable. Nosotros en el 94, está por ahí los programas electorales, no es que nos lo estemos inventando, ya hablábamos de un tranvía. Está claro que hoy, con la situación económica que tenemos, es inviable. Pero ya hablábamos de poner un tranvía cuando la cosa estaba bien. A ver, en vez de haber invertido 180 millones de euros, como se ha invertido en el CREA, en algo que está tirado ahí, que hoy ha reconocido el Partido Socialista que se equivocó, que ya es hora, después de 8 años. Veremos a ver si Izquierda Unida, que era su socio de gobierno, también lo reconoce. Están lapidados 180 millones. ¿Cuántos tranvías o cuántos vehículos no contaminantes podíamos haber puesto en esta ciudad? ¿Cuántos ambulatorios podíamos haber abierto en esta ciudad? ¿Cuántos centros educativos públicos podíamos haber abierto en esta ciudad? Muchísimo. El problema no ha sido un problema de dinero, sino de gestión. Y en este caso, han lapidado en este municipio todas las posibilidades de evolución del municipio. Así estamos.
Vamos a hablar de limpieza. Hace poco los verdes habéis denunciado que la ciudad sufre abandono y sufre un deterioro, poniendo como ejemplo la iglesia del barrio de Las Flores, que además en las fotos que habéis mandado se ve pues eso, que un montón de matojos allí alrededor de la iglesia. ¿Cómo veis vosotros este tema? Pues mira, como te decía antes, es una cuestión de modelo de ciudad sostenible y de ciudad amable. Es una prioridad que los vecinos que están pagando sus impuestos pasen por la ciudad y vean su ciudad limpia. Eso es importante, porque si tú ves la ciudad limpia, tú no manchas, pero si la ciudad está sucia, provoca más suciedad. Entonces, desde los servicios municipales se han abandonado. Las parcelas municipales se pueden ir a dar una vuelta, están totalmente salvajes con lo que ha habido este año de lluvias. Parcelas como la que denunciábamos nosotros, se dejó una iglesia provisional sin pagar ningún tipo de impuestos y está totalmente abandonada, totalmente rodeada de maleza que si arde los chalés que hay enfrente y la zona de juegos infantiles tendría bastante riesgo, pero si te das una vuelta por el resto de la ciudad vais a ver que está totalmente vacía. Los alcorques cada vez que se rompen no se replantan, las malezas que salen en los bordillos no se limpian, está yo creo que abandonada. Y yo creo que está siendo un error importante de David Pérez, porque la gente pasea por la ciudad y la gente lo que quiere es tener su ciudad más o menos limpia, ¿no? Y se ocurre todo lo contrario. No está limpia y además está abandonada. O sea, si das una vuelta lo vais a ver. Otro tema que está de actualidad. El alcalde David Pérez ha aparecido en las listas de las investigaciones del caso Gürtel por haber recibido presuntos sobresueldos siendo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Crees que debería salir a la palestra y explicar cuáles son los motivos o qué es lo que pasa con estos casos? Sí, hombre, yo creo que en este punto hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes porque es una cuestión que no está demostrada y es una cuestión que en su día me imagino que se habrá una investigación y veremos si hay un juicio, ¿no? Entonces yo creo que ahí los verdes no deberíamos entrar. Sí entramos en que los partidos, tanto el Partido Popular, el PSOE, UPyD y Izquierda Unida, deberían tener más transparencia en su financiación. ¿Por qué digo esto? A nosotros, si una persona tiene un salario y luego por ejercer otra profesión en su partido o donde sea, le están pagando otro sueldo porque está realizando esa profesión y él declara esos salarios, a nosotros no nos parece mal, porque se está haciendo legalmente. Lo que nos parece mal es que se produzcan sobresueldos que no están declarados en ningún sitio, porque es una financiación al final, una financiación irregular. Pero claro, yo dejo la pregunta abierta. Los partidos deberían dar una vuelta a su financiación, ¿cómo la realizan? Y yo creo que ahora tienes nada más que poner la televisión para ver que no debe funcionar la cosa como estaba funcionando hasta estos momentos. Y debe haber una ley de transparencia donde la gente sepa cómo se financia su partido, el partido que vota. Otro tema, deportes. Bueno, el Alcorcón, por desgracia, ha sido eliminado de los playoffs de ascenso a primera. Me imagino que a todos nos da mucha pena, pero los alcorconeros tenían la duda, cuando salimos a preguntar a la calle, la mayoría nos decían que el estadio no estaba preparado para ser un estadio de primera. ¿Por qué? Pues mira, nosotros ya he dicho antes que no somos un partido populista. No venimos aquí a decir lo que quiere oír la gente para conseguir un puñado de votos. Nosotros creemos que es lamentable que en una ciudad, en Alcorcón o en cualquier otra ciudad de los que están jugándose la subida a Primera División, sea más prioritario el fútbol que otra serie de cuestiones que afectan a los ciudadanos. Dígase desahucios, dígase los niños que no pueden comer en los colegios, dígase la sanidad, dígase todo lo que estamos viendo, servicios que son esenciales, y que estemos hablando de si al Alcorcón hay que poner un autobús a los aficionados para ir a verlo pagado por esta gente que les estamos quitando las casas, o si es prioritario o no es prioritario. Nosotros ya votamos en contra de hacer un estadio nuevo. Efectivamente, con ese estadio, un estadio que si te vas al municipio al lado de Arroyomolinos le tiene mejor que nosotros, pues es verdad que no está preparado para subir a Primera División. Yo creo que no es el momento de invertir esas cantidades en hacer estadios, sino que es el momento de invertir esas cantidades en terminar centros cívicos, centros de salud y centros sociales donde nuestros mayores se puedan estar tranquilamente. Yo sé que esto que estoy diciendo, pues dentro del ámbito futbolín, pues no está bien visto. Yo deseo lo mejor al Alcorcón, he estado apoyándoles hasta el último día aquí en la pantalla gigante del municipio y les deseo lo mejor, les deseo que asciendan y que
y que llegasen lo más alto posible. Pero yo no voy a decir lo que dicen los demás por regalar los oídos a nadie. Yo creo que la prioridad en estos momentos no es el fútbol, y sí son los ciudadanos y los vecinos de Alcorcón, que están pasándolo bastante mal y les están quitando sus casas. Y ya para terminar, ¿cuál es tu balance general de los 2 años de esta media legislatura que lleva David Pérez gobernando en Alcorcón? Pues hombre, el balance en general se le ha quedado grande. Yo creo que él venía con otra idea, de ciudad. Él viene de la Comunidad de Madrid y yo creo que se le ha quedado un poco grande. Para dirigir una ciudad como Alcorcón tienes que sentir la ciudad. Tienes que haber vivido en Alcorcón muchos años y saber cuáles son los problemas de los vecinos, los problemas por barrios. Hacer política populista de quitar grafitis, a nosotros no nos parece política municipal. Nosotros nos decimos que a lo mejor en otro sitio David Pérez pues tuviese un buen resultado, no lo sé. Pero yo creo que en el municipio se ha demostrado que no se le ha quedado grande. El único proyecto que hay en 2 años es Eurovegas. Y ese proyecto es un proyecto que tiene que salir a concurso público, que carece, a nuestro entender, de muchos factores legales, y basar todo el municipio, toda su riqueza, toda su fuerza vecinal, digamos, en un proyecto como Eurovegas, a nosotros nos parece un error, porque yo lanzo la pregunta: si no viene Eurovegas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el proyecto de ciudad si no viene Eurovegas? ¿Qué tenemos preparado? A día de hoy no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos una deuda de 612 millones, que la repiten constantemente durante 2 años, como si fuese un mantra: 612, 612, y no hay un modelo de ciudad. El PSOE repite en mentira, y ahí seguimos estancados sin presentar a los vecinos a lo que quieren ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el transporte? ¿Qué vamos a hacer con los colegios? ¿Qué vamos a hacer con nuestros mayores? ¿Qué vamos a hacer con nuestro centro de salud? ¿Qué vamos a hacer con nuestra ciudad? No lo presenta nadie. Vamos a crear unos casinos, y esos casinos van a salvar a los vecinos de Alcorcón. Yo creo que es un error apostar por ese tipo de políticas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Estas eran las palabras de Juan Carlos Martínez, concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Alcorcón.